Hola, ¿cómo están? Soy la Miss Karen y les voy a explicar un pequeño tutorial acerca de cómo se puede entender el present continuous o mejor conocido como el presente continuo. Como pueden ver, la gramática es una de las, una de las partes más complicadas de entender en inglés, pero por esa misma razón yo les quiero hacer este pequeño tutorial para que sea una ayuda y se pueda entender la explicación del presente continuo. Primero que todo, hay que entender que el presente continuo es cuando nosotros seguimos haciendo una acción en este preciso momento, o sea, right now, ahora mismo. Como pueden ver, tenemos acá el I, el you, el he, el she, el it, el we y el they. Todos esos se llaman los pronombres personales o personal pronouns. El I, como podemos ver acá, tiene el siguiente significado. Significa yo. El you significa tú. El he significa él, en masculino. She, ella. It, cuando nos referimos a un animal o cosa, o mejor conocido como eso. We, que quiere decir de que es el significado de nosotros o nosotras. Y finalmente tenemos el they, que es el significado de ellos o ellas. Es por eso que ahora en este preciso momento voy a escribir el significado de cada uno de estos pronombres personales para que quede clarísimo cómo va a ser la estructura gramatical del presente continuo que se está viendo en el libro del sexto básico o Stepping Up. Primero vamos con el I, que es el significado de yo. ¿Ya? Luego el you, significado de tú. Tú o también es el significado de ustedes. Lo voy a poner acá en abreviación. Tenemos el he, que es el significado de él. Y acá ponemos el signo acá en masculino, para que se entienda. Tenemos el she, que es el significado de ella. Y acá ponemos el signo en femenino. It, cuando nos referimos a todo lo relacionado con animal o cosa, o mejor conocido como eso. ¿Ya? Luego tenemos el we, que significa nosotros o nosotras. O sea, se refiere en femenino y masculino por las dos formas. Y eso significa we, cuando te incluyas tú mismo también. El they son ellos o ella. Es muy necesario de que cada cosa o explicación que yo esté dando en este video quede súper claro y lo estén anotando en este momento en sus cuadernos para que quede clarísimo. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser del verbo to be, el gran conocido verbo ser o estar. El orden gramatical que sigue ahora en este momento en el presente continuo, vamos a poner el yo, el I, en este caso lo vamos a escribir en inglés, y una flecha acá que significa I am. ¿Ya? Ahí lo vemos, una A y una M. I am. Posteriormente seguimos con el you. Y ahí continuamos con el verbo to be, el verbo ser, estar, are. O puede ser mejor conocido como are. Ya, como se escribe es una are, pero es are. Y por último tenemos este significado que es el he, el she y el it. Y lo voy a escribir con otro tipo de color para que quede claro la diferencia. El he, el she y el it, él, ella y eso de relacionado a animal o cosa es el is. Este verbo ser o estar, para que quede claro, tienen el mismo significado que voy a explicar más adelante. Luego tenemos el we y el they. Y el we y el they pertenece el siguiente verbo to be o verbo ser o estar, que sería el are. El they sería en este caso el are. ¿Bien? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir un verbo cualquiera, un verbo muy, muy simple. ¿Ya? Para que tenga un ejemplo, para que podamos entender la estructura gramatical en afirmativo del presente continuo. ¿Ya? Vamos a hacerlo primero con un verbo súper simple que es el verbo de read. Read en inglés significa leer y lo voy a escribir acá.
read. ¿Ya? Y va a ser este mismo verbo va a ser igual para todos. ¿Ya? Para todos. El read se va a repetir. Recuerden que el significado de read es leer. ¿Ya? Cuando uno pone un ejercicio, en este caso, de presente continuo con el verbo read, nosotros vamos a cambiarlo de la siguiente manera. Fíjense bien. Esto lo voy a poner en rojo. Tenemos el I am read y lo vamos a poner una I, una N y una G. Y va a ser I am reading, que el significado del español significa yo estoy leyendo. Es algo que estás haciendo ahora mismo. Yo estoy leyendo. En inglés sería I am reading. Luego seguimos con el you, que significa tú y ustedes, que su verbo sería en este caso are. Y como nosotros elegimos el verbo read, entonces va a ser acá el read, de leer, y ponemos la misma ing. You are reading, que quiere decir estás leyendo o tú estás leyendo. Es algo que estás haciendo en el momento. Luego seguimos con el he, el she y el it, que tiene un is acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir el verbo, el read. ¿Y qué le vamos a poner en el read? Claramente el ing. ¿Cuál va a ser el significado de he is reading or she is reading or he is reading? En este caso va a ser el significado de ahí mismo, ubíquense, aquí está mi dedo. Él está leyendo. Ella está leyendo. Está leyendo. Porque no sabemos si es un animal o cosa que está leyendo. No sé, a veces en los cuentos de ficción sale todo ese personajes que son que uno dice, no, ellos no leen y todo, pero es parte de la ficción que, por ejemplo, ponemos que un conejo está leyendo o, por ejemplo, un perro está leyendo, ¿cierto? Luego tenemos, por último, el we, nosotros o nosotras, el they, ellos, ellas y el are, y vamos a poner, adivinen que vamos a poner el mismo verbo que es el read, ¿correcto? Vamos a poner acá el read y acá también vamos a poner el read. ¿Y qué es lo que vamos a cambiar? Solamente el cambio de la ing. ¿Se fijan? Y acá tenemos el ing. Cuando ponemos acá, we are reading, nosotros o nosotras estamos leyendo. They are reading. They are reading. Ellos o ellas están leyendo. Ellos están leyendo. Por esa misma razón, yo quiero que en las páginas del libro anoten los ejemplos de una de las páginas que está en el instructivo de la guía para que les quede claro cómo es el orden gramatical. Como se dieron cuenta, acá tenemos lo que son los personal pronouns o los pronombres personales que ya expliqué, que es el I, el you, el he, el she y el it, el we y el they. Luego tenemos el verbo ser o estar, que es I am, you are, he is, she is, recuerden que es el mismo, it is, we, de nosotros o nosotras, are, they are, y solamente pusimos un verbo simple, que es el read, que es leer ahí abajo, que es reading, 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 ing al final, como está en rojo, el ing al final que está en rojo, ¿correcto? Ya, entonces vamos a poner un ejemplo para que se entienda el significado de ese ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, el más simple de todos. Vamos a poner acá para separar el cuadro y lo vamos a hacer de la siguiente manera.
I am reading. Y ese significado en español significa yo estoy leyendo. Yo estoy leyendo. I am reading. Yo estoy leyendo. ¿Ok? Vamos a hacer más ejemplos con este present continuous y les voy a sacar una foto para poder mandárselo a la profesora jefe y así los padres y también ustedes, chicos, que ya están grandes para hacer las actividades, lo puedan hacer en sus casas. Pero es súper relevante que se entienda, ¿ya? También voy a poner algunos ejemplos de verbos seccionales en las cuales el ing se come, el ing se agrega, pero hay cosas, por ejemplo, que se omiten y eso lo voy a explicar más adelante. Primero le voy a sacar una foto a los ejemplos. Voy a poner I am reading, you are reading, he's reading, she's reading y les voy a poner el significado para que entiendan el uso del verbo ser o estar. No es tan difícil si uno sigue una mecánica. Por esa misma razón yo necesito que hagamos ejercicios, invitarlos a ocupar el internet para que busquen ejercicios y puedan practicar. Eso, les doy un gran abrazo, les voy a seguir mandando más material de la explicación del present continuous porque me falta explicar en negativo, cuando nos referimos en una pregunta, porque también hay ejercicios de pregunta, pero más que nada quiero que entiendan este pequeño instructivo para que quede más claro. Eso, bye bye.